Ya está listo en la línea Néstor García, profesor de la Universidad Panamericana. Esto es El Rollo de. En Así las Cosas Jalisco AM. Este es El Rollo de. Estimado Néstor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, querido Diego, Augusto, Alejandro. Un honor estar nuevamente en el programa y con su amable audiencia. Bienvenido, Néstor. Bienvenido, Néstor. Al contrario, Néstor, gracias. Y bueno, oye, a ver, ¿qué está pasando con el tema de los bancos? Hemos oído muchas declaraciones. Primero, la caída de Silicon Valley, luego la venta de Credit Suisse. Algunos bancos empiezan a tambalearse, pero en México dicen estamos exentos de contagio. ¿Por qué? Bueno, más que estar exentos de contagio, jamás vamos a estar exentos en su totalidad. Es importante mencionar que el sistema financiero mexicano cuenta actualmente, y eso lo comentaron en la última reunión con los banqueros la semana pasada, cuenta con altos índices de capitalización, pero al final del día estamos completamente conectados al sistema financiero global y es importante darle seguimiento y evolución a las cosas que están pasando, ¿no? Como es este gran campanazo que ha dado al sistema financiero de Estados Unidos con la quiebra de Silicon Valley Bank, ¿no? que es un banco, como decíamos, muy rápido para la audiencia, un banco que está operando desde 1983 hasta ese momento, que era el número 16 en términos de tamaño en Estados Unidos, 8,000 empleados, es un banco regional, pero con presencia mundial, y de repente quiebra, ¿no? Y aquí lo importante es por qué quiebra y qué otros bancos podrían estar en la misma situación que Silicon Valley Bank, ¿no? Que creo que es el punto principal a resaltar. No sé si quieren que comentemos un poco sí, de eso. Cómo no. Sí, a ver, adelante. Adelante, Néstor. Bueno, ¿por qué quiebra el Silicon Valley? Sí. Bueno, primero, es un banco que está en un sector de moda, ¿no? El sector de emprendimiento tecnológico siempre hace esto muy fancy, muy atractivo, muy actual. Y bueno, en términos de emprendimiento tecnológico es donde esperamos muchas de las soluciones en términos de respuestas a necesidades de escasez que tenemos en diferentes mercados. Lo vivimos así después de la pandemia, donde el emprendimiento y las soluciones virtuales y tecnológicas fueron buena parte de la solución para sobrellevar esta gran crisis y esta pandemia. Y bueno, Silicon Valley era el banco de ese sector, ¿no? El sector de alta tecnología. Y bueno, un poco la apuesta ahí, nada más, era que pegaran a unas... ¿Mande? Se cortó, Diego. Se cortó un poco la Diego. apuesta... Perdón, Néstor, un poco la apuesta de este tipo de bancos es con que le peguen a una inversión, con eso sacan todo lo demás. Sí, claro. A ver, por eso es de repente un sector de moda, ¿no? Todas estas grandes plataformas que hemos vivido, Spotify, YouTube, Evernote, Canvas, Zoom, etcétera, pues son plataformas que eventualmente marcan una diferencia en términos de hacer más efectiva y fácil la vida en muchos de los mercados, pero la apuesta de Silicon Valley, que era el banco de esas empresas, tenía en su cartera poco más del 55% de las grandes tecnológicas de Estados Unidos, dentro de California. Pues la apuesta fue financiarlos, obviamente, desde los 80, después de la crisis del 2000, del 2020 y del 2021. En el 2021, al bajar la Fed tanto las tasas de interés, pues este banco se capitaliza, obviamente, y después de esa capitalización parecía ir todo en viento en popa, pero bueno, después de grandes cantidades de liquidez, después de sortear la crisis con tasas de interés tan bajas, casi cero, por parte de la Fed, pues viene una alta presión inflacionaria, viene algo de incertidumbre también por el tema de Ucrania, Rusia, tensiones entre Estados Unidos, China, y bueno, la Fed por esas presiones inflacionarias decide subir radicalmente las tasas de interés, ¿no? Y aquí sucede algo bien importante. ¿Qué hizo Silicon Valley con esa capitalización que tuvo en su momento en 2020-2021? Invirtió en bonos de largo plazo al sector hipotecario. Y al final, con una apuesta muy clara, que las tasas de interés no subieran. ¿Qué fue lo que sucedió en la realidad? Pues totalmente lo contrario. Hay una subida no ligera, sino agresiva de tasas de interés. De repente el tiempo se nos va a todos, a toda la audiencia de forma muy rápida, ¿no? A cada uno de nosotros, pero
es fácil recordar que solamente hace un año, mes de marzo del año pasado, teníamos una tasa de interés en Estados Unidos de 0.25%. Hoy es de 4.25%. Claro. Entonces, eso simple y sencillamente lo que hizo fue pues reventar a Silicon Valley, en el sentido de que los depositantes de Silicon Valley prefirieron invertir en bonos de Estados Unidos, les daban un rendimiento de 4.25% seguro contra un depósito bancario de bajo rendimiento, y empieza esa demanda de liquidez y ese retiro de dinero de forma masiva, ¿no? Que obviamente Silicon Valley quiso compensar al no tener el dinero, la liquidez en mano, vendiendo estos bonos de largo plazo con pérdida. Eso es lo que genera ese pánico y esa corrida, la mayor que tenemos desde el año 2008, y obviamente eso reflejado en todos los índices bursátiles. Como decías tú, dices, bueno, estamos exentos. Pues bueno, México cerró en la Bolsa Mexicana de Valores la semana pasada con una pérdida de 2.56%. Cifras similares, el caso de el DAX de Alemania, el IBEX de España, el FTSE de Inglaterra, bueno, el SEC de China. Y bueno, pues el tema es, sí hay una gran incertidumbre en el sistema financiero, no solamente de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Néstor, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, buenos días. A ver, gracias, ya lo deslizas y te lo pregunto contundentemente. Hay inflación de escala global, los bancos centrales deciden incrementar las tasas para contraer la economía y no perjudicar a las personas con esta inflación. Así, esto trae una crisis en los bancos, o sea, tomas una medida a favor de la economía de las personas y el efecto secundario es quiebra de bancos. Así preguntado tal cual. ¿Qué tanto juega la codicia en estos perjuicios? No tanto el sistema económico, sino la codicia de unos cuantos que pueden meter a países enteros en problemas. No, juega muchísimo, ¿no? Y sobre todo es la parte de la codicia y de el apostarle a medidas muy volátiles o volubles. Es increíble que los directivos de Silicon Valley Bank hayan apostado al sector de hipoteca de largo plazo en una apuesta de no subida de tasas de interés, cuando la anticipación lógica es con tanta creación de liquidez, la presión inflacionaria iba a ser un hecho. Entonces hay juego, y coincido contigo, Augusto, el factor de la codicia, pero principalmente creo que juega otro factor. ¿Qué señal da el gobierno de Estados Unidos al momento de rescatar esa codicia, que tú lo pones en esos términos y que coincido plenamente contigo, al mandar la señal de rescate tanto a Silicon Valley Bank como a Signature Bank por estas coberturas a los cuentavientes, de decir, si tienes $1 o más, o N cantidad, hasta $1 millón o más, todas tus cuentas están completamente salvadas, cosa que es algo inédito, algo nuevo en el sistema financiero y como medida por parte del gobierno. La señal que está mandando el gobierno de Estados Unidos, desde mi punto de vista, es de evaluar y preocupante, porque pues es como si tuviera yo un doctor de cabecera que me dice, no pasa nada, tienes altos índices de colesterol, métele, come lo que tú quieras, vete de vacaciones, no importa, que ahí estaré yo ahí para rescatarte y cuidarte, Néstor, ¿no? Ojo. Es un fobaproa, ¿no, gringo? Oye, Néstor, ayer se dio la noticia de que Wells Fargo ya no iba a permitir a sus clientes mexicanos enviar transferencias al Banco de Bienestar. El Banco de Bienestar ha sido, de alguna u otra forma, pues ahora sí que analizado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México, que no se están desarrollando con transparencia, ¿no?, las operaciones. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, la opinión que me merece es que el gobierno está queriendo artificialmente darle operación a su banco de manera demasiado forzada, ¿no? Es decir, solamente ver, tú mencionas la parte de la señal que toma Wells Fargo, pero yo lo pondría en el ejemplo de las grandes filas que hay de los beneficiarios de los programas federales, sí, solamente para ir a cobrar ahí, ¿no? Es decir, no solamente hay una parte de ineficiencia en términos del riesgo, sino en la misma operación. Creo que la opinión que me merece, claro, es que el gobierno artificialmente está queriendo forzar la operación y la permanencia de un banco que, pues vamos, la historia, por lo menos la mexicana, en términos de paraestatales financieras, pues las conocemos todos, ¿no? Manejados por el gobierno, regulados con tanta injerencia, no tienen un buen destino. Banco del Bienestar seguramente no va a ser esa excepción. Ok, perfecto. Pues Néstor García, profesor de la Universidad Panamericana, muchas gracias por estos minutos para así las cosas. Fue esclarecedor lo que nos
Gracias, Néstor. Gracias, fuerte abrazo a los tres y a la audiencia. Igualmente, de regreso, Néstor García, profesor de la Universidad Panamericana, especialista en temas financieros. Y bueno, pues ahí está esto. Por cierto, el presidente acaba de decir en la mañanera que vamos encaminados a convertirnos en una potencia mundial. Nos va a llevar un poco de tiempo, pero estamos en el camino correcto. No dijo cuánto es poco, pero bueno, ¿no? Oye, que eso no es muy neoliberal. Sí, ¿verdad? ¿Qué no quedamos que íbamos a medir todo nada más por el bienestar? Así es, ¿no? Vamos camino a un neoliberalismo.